Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más. Venimos de predicarle la palabra y venimos, en el caso mío, viviendo al día a día. Yo no soy el que me doy el lujo de hacer planes muy largos. Vivo al día y estoy dependiendo solamente de una llamada del seguro para la cuestión de cirugía y todo lo demás, pero yo no tengo afán. Digo, ¿qué tal que yo entre muy bien, sano como estoy y quién sabe cómo salga? Así que en manos del Señor estamos y seguimos esperando, pero tranquilo. Yo no tengo ningún afán, estoy bien. Y sí, teniendo el cuidado que debo tener y todo lo demás, pero ahí estamos, cada día es un milagro. Y qué oportunidad, por eso yo digo, es una oportunidad que Dios me da una vez más hoy de volver a predicarle la palabra, porque yo sí le digo, usted me da palabra, yo se la predico, pero que sea palabra de Dios, porque como dijo Cristo en Juan capítulo 3, versículo 34, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Y esto es muy importante porque muchas veces la palabra de Dios se compromete dependiendo quién es el que le apoya a uno y lo envía a predicar. Yo he dicho algunas veces, si a mí me contratara un adventista de los del séptimo día y me dijera, le pago más de lo que gana ya en Ejército de Cristo, le pagamos el triple, $120, no, mentira. Le pagamos $2,000 y usted se viene. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar a predicar desde el sábado. Y el sábado, y hacer el énfasis es en el sábado y no en Jesucristo. Porque me voy a servirle a hombres que me contratan es para que predique lo que ellos creen, pero no para que yo hable la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se compromete muchas veces por dinero, por diferentes cosas. Pedro dijo algo muy importante también. Él habló en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, la primera parte, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tremenda responsabilidad. Y pienso en Juan capítulo 1 versículo 6 cuando dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y aunque decía la gente, y aunque Juan no hizo ningún milagro, todo lo que dijo de Cristo era verdad, porque fue un hombre enviado de Dios, y esto es muy importante. Todo lo que dijo era verdad, porque la palabra de los ángeles fue firme, según Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque eran seres enviados de Dios y el mensaje de Dios lo predicaban. Ejecutaban la palabra de Dios, como dice también en el Salmo 103, hablando de los ángeles poderosos, pero que ejecutan la palabra de Dios, que hablan exactamente. Cristo fue uno de los que en el Evangelio de Juan, habla mucho, el que me envió. No hago sino lo que he visto y oído de mi Padre. El que me envió me dijo esto, el que me envió, hablando solo palabra de Dios. ¿Y por qué me ama mi Padre? Porque yo hago las cosas que a Él le agradan. Predicar exactamente el mensaje que Él me da. Y yo aprendo de eso. Porque es una responsabilidad muy tremenda coger esta palabra y enseñarle a otro. Como en una ocasión, Diego, mi hijo, invitó a una pareja de la iglesia donde él iba, una iglesia, mega iglesia, súper grande, la cantidad de gente, porque no sabemos qué es lo que pasa allá. Pero dijo, ya me dieron un curso de 3 meses y ya voy a montar una célula y todo esto, y yo los notaba en una ignorancia tremenda, y dije, 3 meses, y ya los mandan a coger un grupo, discipular o evangelizar
en medio de una ignorancia tremenda, y dije, esto es una irresponsabilidad del pastor que lo están viendo a ustedes. Yo estudié 6 años en un instituto bíblico y vengo leyéndola como 40 años y hasta ahora me siento capacitado para coger una persona y empezar a compartirle la palabra de Dios. Me dijo, y no nos puede enseñar, pero yo tengo más a quienes enseñar por ahí. Pero es así, a predicar cualquier cosa, porque no tiene... Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, entró una persona a estudiar la palabra, pero dijo, yo quiero solamente estudiar homilética, que es el arte de predicar. Pero el pastor le dijo, va a aprender a predicar, pero ¿qué va a predicar? Entonces la cosa es muy seria, pero esto va uno entendiendo después de 30 años metido en la palabra, va tomando una responsabilidad tremenda. Así que seguimos adelante y tratando de llevarles a ustedes palabra de Dios. Eso es lo que más me interesa a mí. Bien, vamos a seguir hablando en cuanto a lo que dijo Cristo en Juan capítulo 15, versículo 5. Que separados de Él nada podemos hacer. Y ya hemos visto algunos ejemplos de que esto es una realidad y debe ser una realidad en nuestra vida. No debe ser algo aprendido nada más, sino algo vivido, que se haga carne en nosotros, que separados de Él nada podemos hacer, nada somos, y que todos dependemos de Él consciente o inconscientemente. Como dice por allá en Eclesiastés, el rey depende de los campos. Todos dependemos. Porque si el rey o el presidente, quien sea, come un pan, es porque necesitó del campo, alguien que sembró la semilla. Después molieron, recogen la cosecha, muelen, la transforman en harina. El panadero coge eso, hace el pan, hornea todo, y todo un proceso para que llegue a la mesa del rey. Todos dependemos. Por más millonario que sea la gente, dependemos unos de otros y especialmente del Señor. Un multimillonario no se podría poner un par de zapatos si no hubieran zapateros. Él depende de eso, de un sastre, de todo, de una cocinera para que le prepare, de todo dependemos, pero sin Dios no somos nada. Así que esto es muy importante, saber que separados de Él somos una cosa, pero con Él somos otra. Oremos. Padre mío, en el nombre de Cristo el Señor, llegando una vez más delante de usted, cansado, con las cargas que llega todo el mundo delante de usted, y aunque no llegue, pero así somos, trabajados, cargados, pero usted dice, vengan a mí y yo los hago descansar, siempre buscando el refugio en usted, Señor. Esa esperanza que nos ha dado de vida eterna, la esperanza bienaventurada que es el regreso suyo, Señor bendito. Y como dijo Pablo, Filipenses 4, capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. No somos desesperados, sino gente con esperanza, Señor. Gracias, muchas gracias, porque usted le ha dado sentido a nuestra vida. Hoy tiene sentido todo lo que hagamos, porque usted resucitó, pero si no resucitó, vana es nuestra fe, vano es todo lo que estamos haciendo, pero ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecha. Y todo esto nos da la esperanza y que ningún trabajo en el Señor es en vano. Muchas gracias por todas estas cosas y por el sacrificio que usted hizo de llegar hasta la resurrección. No solamente para darle sentido a lo que hacemos nosotros y a nuestra vida, sino para poder ser justificados o ser presentados inocentes delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Cosas tremendas ha hecho, pero no las entendemos, pero lo poco es suficiente para decirle gracias. Hoy estamos aquí nuevamente con lo mismo, separados de usted nada podemos hacer, y usted nos va a hablar hoy cosas que son así, y que las tomemos en serio,
porque el peor negocio que un ser humano puede hacer es dejarlo a usted como hicieron los gadarenos que le dijeron, vete de nuestros contornos. Lo peor que puede hacer una persona. A mí, una persona que le hablo y después de hablarle mucho, más de un año, me dijo, no me hable. La cogí un día donde se le había muerto el papá, la mamá, ya habían muerto un mes o algo así. No me hable nada, cuando más necesitamos, pero decirle, no me hable la palabra, es igual que los demonios que creen en Dios y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo. Padre, aquí estamos, muy contentos y tranquilos porque sabemos a quién le hemos creído, Padre, y que el Espíritu Santo que mora en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Todos conocemos la historia de la multiplicación de los panes. Pero después de esto sucedió algo que es muy importante de lo que yo voy a hablar. Yo voy a leer 3 pasajes paralelos que están en Marcos, Mateo y Juan. Lucas también habla, pero solo habla de la multiplicación de los panes y no me da ningún detalle para hablar lo que yo quiero en este día. Así que en Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, vamos a leer todo esto. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no basta para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 50, como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bien, es importante cuando Jesús ve tanta gente y él en otra ocasión dijo, con hambre yo no los voy a mandar porque hace 3 días están conmigo y si los despacho sin comer se desmayarán algunos por el camino, porque han venido de muy lejos. Y esto es lo importante de Cristo, que Él sabe de dónde viene, quiénes son, a qué vinieron y todo. Pero Él dice, unos han venido de muy lejos, sabe desde dónde vinieron. Y esto es lo importante de servirle a Cristo, que Él sabe lo que uno hace. Eso les digo cuando llego a la congregación el domingo. Aquí nos vemos, pero nadie sabe qué pasó conmigo y ni yo sé qué pasó con ustedes, qué pasó en esta semana, qué hicimos, por dónde hemos caminado y cuántos pasos hemos dado. Solo el Señor conoce todas estas cosas. Y otro detallito acá, que cualquier cosa que nosotros coloquemos en las manos del Señor, eso se va a multiplicar. En las manos
En las manos del muchacho quizás eran 5 desayunos o unos 4 desayunos, lo que le mandaron a comprar para el desayuno o algo así. 5 panes y 2 peces. Y era pan de cebada, que es el más barato, según escuché una vez por acá en un programa. Para unas 3 o 4 personas, pero eso colocado en las manos de Cristo se convirtió comida para unos 20,000, porque fueron 5,000 hombres sin contar mujeres y los niños. Una cantidad enorme. Coge 5 y sobran 12 canastas, dice acá, llenas. Y según escuché, las canastas era donde cabía una persona, no es de la que uno conoce por ahí pequeña. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando descendieron a Saulo de Tarso por una ventana, lo metieron en un canasto y lo bajaron, y dice, de esos canastos está hablando, donde cabía un hombre. Entonces mire la cantidad que sobró. Todo en las manos del Señor se multiplica, pero en las manos nuestras se convierte en nada. Ahora, vuelvo a leer el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él dijo, todo esto por lo que vieron, por la señal y todo, y van a venir a apoderarse de mí para que yo sea el rey. Y es un rey que por lo menos he escuchado muchos presidentes: trabajo, techo y comida. Aquí por lo menos tendrían asegurado el pan. Dice, este nos va a sostener, este es el rey que necesitamos, el presidente, lo que sea. Pero él, entendiendo estas cosas, dice que, entendiendo que venían a apoderarse de él, volvió a retirarse al monte él solo. Recuerde que está solo, ya no están los discípulos. 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús despachó dicen otros, despachó la multitud, los despidió y todo lo demás, y se fue al monte a orar él solo. Pero aquí estos detalles son importantes. Y el 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Recuerda esa palabra, al anochecer. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Están separados Mire con él, tremendo lo que vieron acá, la multiplicación de los panes. Quedaron ellos ahora con 12 canastas más. Pero se separaron de Jesús y ahora va a comenzar el problema. Fue lo que dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y Él los despacha que vayan adelante, y ellos sí son bien obedientes y se van. Y para mí creo que era una prueba para ver si estos hombres habían aprendido la lección de que separados de Él nada pueden hacer. Y ya los vemos que al anochecer ellos iban al mar, se fueron al mar, y Jesús no había venido. 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Se levanta un viento tremendo, empieza a complicarse la vida, porque separados de Él nada podemos hacer, es lo que dice la palabra. Ahora, vamos a leer en otro pasaje paralelo y después vamos a volver por acá. Está aquí en Marcos capítulo 6. Habla de lo mismo, del 32 al 44 habla de la multiplicación de los panes. El 44 dice, y los que comieron era como 5,000 hombres. Vamos al 45. Enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si usted se da cuenta, aquí hay otros detalles. Están hablando de lo mismo, pero uno anota un detallito más y otro detalle. Aquí dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Eso no lo dice allá en Juan. Y él se quedó despidiendo a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Ellos se fueron en la barca, pero la barca se fue sin capitán. El capitán se les quedó en tierra. Se fue a orar y la barca se va a la deriva porque no está el capitán ahí. Y viéndole remar con gran fatiga, póngale cuidado, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí da otro detalle. A la 4ª vigilia, que viene siendo 3 de la mañana. Viéndoles remar con gran fatiga. O sea que estaban dándole con todo, pero esa barca estaba en medio del mar dándose las vueltas. Vamos a ver si aquí encontramos otro detalle. En Mateo, capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen por el camino. Esto no lo dice ni Marcos ni Juan. Esa compasión de Jesús. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar esta multitud tan grande? También les dice, ¿y cuántos panes tienen? Y todo lo demás aquí. Y mandó a la multitud que se recostase, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y eran los que habían comido como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dan un detalle, uno da una cosa, el otro da otra, pero es muy importante. Ahora, vamos a hacerle un poco de cuentas para ver si vale la pena salir con Jesucristo o salir sin Jesucristo. Aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice que cuando salió al anochecer, si le colocamos una hora, que sean las 6 de la tarde, y Jesús llega a ellos a la 4ª vigilia, que viene siendo las 3 de la mañana, han pasado 9 horas. 9 horas remando ellos. Dice el versículo 18 de Juan capítulo 6, y se levantaba el mar con un gran viento y soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Un estadio, según vi por acá, es 150 metros. Y si le damos el máximo, 25 o 30, démosle los 30, vienen siendo 4.500 metros que han remado en 9 horas. 4,5 kilómetros en 9 horas. Van 12 hombres expertos en navegación ahí. Son pescadores y de todo hay ahí. Y si les repartimos esas 9 horas y los 1.400, los 4.500 metros, podemos decir que cada uno remó 175 metros en 9 horas. ¿Por qué?
¿Por qué no producimos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué todo es un viento, es un remolino y no se avanza? Ahora, una de las cosas que habla por acá el Señor Jesucristo es que dice en Marcos capítulo 6, ya leímos, pero vamos al versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, cada uno 175 metros en 9 horas, y remando con gran fatiga, remando con todo, tratando de salir de ese remolino donde se encontraban. Entonces vemos que sin Jesucristo es una pérdida de tiempo todo lo que hagamos. Ahora mire, a la cuarta vigilia, según habla en el capítulo 14 de Mateo, habla en el capítulo 14 de Mateo dice, en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, y el viento les era contrario. Remando con todo, azotada, el viento les era contrario y no avanzaban nada. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Tuvieron miedo. Entonces pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Con él es otra cosa, hay esa paz, esa tranquilidad, no el viento, no la tormenta, no los remolinos, las grandes olas y una tempestad tremenda. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero hay otro detalle, aquí subió Jesús y se calmó todo. En el capítulo 6 de Juan, dice, versículo 19, vamos a leer hasta el 21, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, pero ¿quién no? Si era a él el que necesitamos. Llega el capitán y se calma todo ahí. Es que el capitán lo dejamos fuera, se fueron solos a la deriva. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y con él llegaron enseguida. Extraordinario, sin remar, sin luchar, sin trabajar tanto, y llegaron allá. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y en otra ocasión, me queda un minuto, voy a leerles nada más, Mateo capítulo 8, versículo 23. Aquí va el capitán con ellos, pero pasa algo. Versículo 23 de Mateo capítulo 8. Y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Cristo iba durmiendo.
él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y mire que Jesús va con ellos, pero sigue una tormenta tremenda. ¿Por qué? Porque ahí va el capitán, pero durmiendo, porque nosotros somos muy autosuficientes y podemos hacer todas las cosas, y usted váyase a dormir y nosotros manejamos y controlamos aquí la iglesia y todo lo demás. Y empieza el mismo problema aquí, y tuvieron que llamarlos: no se te da nada que perecemos. Ahí va el capitán, pero dormido, porque ya a él lo dejan de lado y cada uno hace lo que quiere, y empezamos a tener dificultades y problemas. Entonces, puede ir Jesús con nosotros, pero si no le dejamos, si no reconocemos que separados de Él nada podemos hacer y todo, entonces también es pérdida de tiempo. Y espero que estas cosas que estamos hablando nos sirvan a cada uno de nosotros, que separados de Él nada podemos hacer. Ya lo vimos y lo hemos visto y seguiremos viendo ejemplos para que aprendamos y apliquemos, y que sea una realidad en nuestra vida, no una cosa solamente aprendida. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor donde Dios nos tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu